Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. Mi nombre es María José Urdaneta, miembro del grupo de pasantes de la Fundación para una Democracia Participativa. Soy estudiante de Ciencia Política en su último año de la Universidad Fermín Toro, acá de Venezuela. Y pues el día de hoy vengo a conversarles sobre lo que son las fake news y todo el impacto que han venido produciendo desde la última década, no solo en las noticias, tanto en un contexto internacional o nacional, sino también en los distintos medios de comunicación masiva que como personas consumimos hoy en día, principalmente las redes sociales, así como también cualquier otro que se anexe a ello. Es un tema que realmente nos puede llegar y más allá informarnos, porque hoy en día estamos rodeados de mucha desinformación, a la vez que también somos creadores de la misma. Quiero comenzar hablándoles de lo que son las fake news, de qué va todo este tópico. Las fake news han proliferado a lo largo de los años. Se habla de que aproximadamente desde hace una década o mucho más han venido siendo tendencia. Pues a lo largo de todo el mundo, este término se utiliza para conceptualizar lo que se le dice la divulgación de noticias falsas, las cuales provocan un peligroso círculo de desinformación. ¿Por qué le llamamos falsas si pudiéramos decir bien? Una noticia la podemos ver alrededor de distintos medios de comunicación y no vamos a saber con seguridad si es cierto lo que allí se publica o no. Pues bien, allí es cuando entra el tema del círculo de la desinformación, porque todo ello va por medio de confirmar si la información plasmada en la misma es correcta o presenta algunas variables. Principalmente las redes sociales permiten que distintos usuarios alrededor del mundo no solo sean consumidores de esta noticia, sino también productores de la misma, ya que son sumamente amplias y pues podemos también producir distintos contenidos en distintos lugares y en distintos momentos, por la cual se facilita la difusión de contenido, que tiende a ser tanto engañoso como falso. Básicamente una fabricación de una noticia distinta a lo que realmente debería estar circulando por estos medios. Es así como se genera lo que le llamamos un círculo vicioso, donde la noticia falsa no se replica una sola vez, sino hasta millones de veces, en simple cuestión de segundos. Las noticias vuelan a través de la Internet, por medio de lo que conocemos como redes sociales, email, noticieros, blogs digitales, páginas web, entre muchísimos otros. Básicamente todo lo que conocemos de dispositivos electrónicos, los cuales nos permiten el acceso. Muy bien, podemos ser de esas personas que al levantarnos inmediatamente tomamos nuestro teléfono, ingresamos a Google y buscamos las principales noticias del día. O por el contrario, al finalizar la jornada laboral, ingresamos por medio de algún blog o una página web de nuestro noticiero favorito e investigamos toda la información que haya acontecido a lo largo del día o la semana. El problema radica principalmente de las fake news en cómo se le da lugar a estas noticias, las cuales van a tender a ser falsas, que principalmente dan lugar a la desinformación. El objetivo de la fake news no es más que manipular nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro criterio, crear indignación hacia algo o incluso hacia alguien como tal también, con el objetivo de que el espectador, el consumidor, es decir, nosotros, los lectores, compartamos esta información, la cual es totalmente incierta, totalmente falsa, pero generamos como una nueva noticia. Es decir, generando mayor impacto sobre la gente, ya sea por intereses políticos, empresariales, inclusive simple diversión. La mayoría de las veces las fake news sí se generan, digamos, con una tónica negativa, no por un simple error. ¿Por qué se divulgan entonces las fake news? Porque vemos alrededor del mundo millones de fake news, no solo en noticieros, sino también en cadenas de WhatsApp, en blogs, la página principal de Facebook, en algún tweet y así. Pues actualmente cada día emergen muchas más redes sociales, aunque principalmente conozcamos a Facebook, Twitter e Instagram. Hoy en día nacen millones de aplicaciones alrededor del mundo, muchas de ellas online, otras de ellas descargables por medio de nuestros teléfonos, lo cual ha facilitado en mayor escala la divulgación de todo tipo de noticias, sea cierta o sea falsa. En principio teníamos lo que se conocía como plataformas de broadcasting, donde el mensaje era por medio del lenguaje, el habla.
era directo, era puntual. No teníamos tanto este medio escrito como hoy en día prolifera muchísimo más, que es lo que conocemos como la comunicación por medio del networking. Este intercambio de mensajes ha permitido que los usuarios, como les mencionaba anteriormente, no solamente somos consumidores, sino también productores, así como muchos podemos tomarnos una foto y publicarla, podemos crear un meme, podemos incluso participar dentro de una organización como redactores de noticias. Allí es cuando hablamos de que somos productores, estamos inmersos en este mundo y por ello tenemos muchas herramientas a nuestra disponibilidad para crear cualquier tipo de contenido. El problema está en cuanto este contenido se desvirtúa y se vuelve negativo. Como productores de este contenido que se va a consumir, de este discurso que va a llegar al resto de la población, entonces se va a generar como un medio de circulación donde el contenido que mencionábamos anteriormente es totalmente falso. Es decir, tomamos un evento político reciente que ha sucedido y de pronto, por simple diversión, se tergiversa, lo tomamos a un nuevo contexto, entonces en vez de decir cuál fue la noticia real, la tomamos en una tónica totalmente diferente y comienza a divulgarse y se le presta más atención a esta noticia falsa más que a la verdadera noticia. En segundo lugar, tenemos que estas plataformas, las distintas de las redes sociales, utilizan diferentes algoritmos, cada una de ellas adaptadas principalmente al tipo de contenido que nosotros como consumidores, valga la redundancia, consumimos. Este algoritmo permite distribuir el contenido entre lo más relevante hasta lo menos relevante para cada uno de los usuarios, por lo que así se logra que la información que se le muestre a cada uno de ellos venga condicionada, es decir, atraviese por una serie de filtros. Es por ello que quizás muchas veces vemos que los medios de información más famosos se ven sometidos como a más ataques por medio de las fake news y quizás los menos conocidos no son tan propensos a que les ocurra estas situaciones. La fake news, aunque no lo crean, también influye dentro de la toma de decisiones. Nosotros como personas, parte de este mundo de la política, del activismo, de la defensa de nuestros deberes y derechos, y pues también inmersos en este mundo de los medios de comunicación masivos. Todos somos parte de ellos. La fake news, por su naturaleza, es un contenido con un objetivo el cual va a perseguir, es decir, impedir la construcción de un juicio racional y bien formado. Como seres humanos, al sentarnos frente a una computadora o incluso tomando un periódico, vamos a leer esta noticia y el contenido, la idea, el mensaje va a quedar grabado en nuestra mente. ¿Qué sucede con las fake news? Lo mismo, queda grabado en nuestra mente, pero de forma negativa, porque no estamos consumiendo un contenido de forma correcta, no estamos consumiendo una noticia verídica o verificada con anterioridad. Entonces se crea un juicio de valor, un juicio de razón, el cual es totalmente errado. Al no disponer de una base fáctica, se distorsiona la realidad. ¿Y qué ocurre cuando se distorsiona la realidad? Pues simplemente se desprestigia toda aquella información contraria a la noticia falsa, es decir, la noticia verdadera, vamos a llamarle así, condicionándonos entonces de forma negativa a tomar decisiones basadas en este tipo de contenido que consumimos, decisiones totalmente erradas, quizás decisiones que van a ir por medio de un sentimiento, a la crítica de una acción, a continuar divulgando información o incluso a instruirnos académicamente con bases que son totalmente incorrectas. Las fake news también impactan dentro del ámbito de la democracia. Hablando en este círculo de lo que sería la política, el auge de las noticias falsas alrededor de los años ha supuesto un duro golpe a lo que es la calidad de la democracia, debido a la influencia que éstas tienen en los procesos de elección, más que todo cuando hablamos de elecciones para candidatura, sistemas electorales y todo ello, porque la desinformación va a imprimirse dentro de la opinión pública con respecto a todos estos asuntos públicos. Es cuando conocemos estos famosos casos de que dentro de las campañas electorales se hace uso de las fake news o el desprestigio de la imagen de algún candidato, pues para que el mismo pierda votos o se vea, digamos, mal establecido con respecto a la competencia. Una opinión pública bien formada
va a disfrutar de un pensamiento crítico, de un pensamiento libre, lo cual supone un beneficio para la democracia, porque al tener amplia variedad de amplios puntos de vista con respecto a los temas que se encuentren en debate para la palestra pública, esta información difícilmente se puede manipular, es decir, difícilmente se va a poder ser maleable o va a poder incluso ser atacada. Es por ello que es muy importante dentro del ámbito de la política, propiamente hablando de la democracia, se debe cuidar muchísimo el uso de este tipo de herramientas. Porque las fake news, así como son una herramienta de ataque, muchas veces tienden a utilizarse como una herramienta de aprovechamiento. Porque podemos pensar, bueno, quizás me funciona como para atacar a otro candidato, quizás desprestigiar a un gobierno y en algunos casos se ha conocido que resulta efectivo. Pero la idea no es manchar algo tan impecable como lo es la democracia, un proceso que se ve formado por la opinión pública. Y si la opinión pública del conglomerado de la población se ve afectado por una simple fake news, todo el panorama podría cambiar en simple cuestión de segundos. Es acá cuando quiero entrar de lleno en lo que serían las consecuencias que tienen las fake news a nivel mundial en cualquiera de estos ámbitos previamente mencionados. Principalmente tenemos lo que es la polarización de la opinión pública. ¿Qué sucede cuando se proliferan a lo largo del mundo en gran escala las noticias falsas? Estas se ven unidas a tendencias de redes sociales, las cuales lo que hacen es segmentar las noticias, atendiendo a criterios de filiación por parte de los usuarios, lo cual es mencionado anteriormente. Todo se va a ver reflejado en el tipo de contenido que consumimos. Y si una sola vez consumimos una fake news y no existe como el recapacitar y darse cuenta de, oye, vamos a investigar esta noticia, vamos a verificarla, vamos a comprobar que realmente sea cierta, sino que simplemente continuamos consumiendo este tipo de noticias, cada vez va a ser en mayor escala las fake news que vamos a ir recibiendo. Esto lo que hace es dar lugar a una radicalización en el debate público, pues se fomenta los extremismos en detrimento de estas posturas racionales, las cuales son aquellas que enriquecen dicho debate. En conclusión, las fake news suponen un gran riesgo para la política dentro de lo que sería la opinión pública, los asuntos públicos, los asuntos de interés para la población. Ahora bien, hablando propiamente de las redes sociales, las fake news son las principales en atacar este medio de comunicación. Las noticias creadas principalmente por periodistas para estos medios de comunicación masiva conviven también con las cuales producen cualquier usuario de Internet a lo largo del mundo, generándose así un espacio de superabundancia informativa, el cual, unido al anonimato que favorecen las plataformas digitales, propiamente redes sociales, generan un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de noticias falsas. Esta proliferación por medio de las plataformas digitales también ha modificado la manera en la cual nosotros como usuarios de la Internet accedemos a este tipo de información. Mientras que los medios tradicionales pierden audiencia entre las generaciones más jóvenes, las redes sociales han pasado a ser hegemónicas, ya que son principalmente las que utilizan las generaciones de hoy en día. Por ello, se ven como un blanco más directo para proliferar las fake news. Las nuevas tecnologías permiten que se potencie esta distribución de noticias falsas. Y quiero tomar acá el caso que planteó el diario La Tribuna en el año 2008, la cual hablaba de cómo se posicionaban dentro de este espacio de las redes sociales las fake news, hasta el punto de dominar la conversación con alto rédito para obtener el propósito que se ha dejado quien la difunde. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que cuando se produce una fake news existe un objetivo detrás de ello, existe una intención, principalmente una intención negativa, claro está, pero existe una intención, desprestigiar una imagen, generar un sentimiento, generar un debate en específico o incluso inculcar una opinión como tal, un criterio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se domina este espacio, se permite que la fake news cale más allá del pensamiento, cale más allá de la lectura y se quede en la persona y modifique su manera de pensar con respecto a este tema. El poder que tienen las fake news es sumamente grande.
e incluso se ha realizado un estudio por parte de la Asociación de Internautas en el año 2018, el cual determinó que más del 70% de los españoles, lo cual fue el caso aplicado como tal en España, decía que no se sabía distinguir entre una noticia verdadera, un rumor o lo que ellos determinan como bulo, que vendría siendo una fake news. Y todo ello debido a que no existe una fórmula exacta para diferenciar entre la información cierta y la que no. ¿Qué nos quiere decir este estudio, el cual, a pesar de solamente haber sido aplicado en territorio europeo, específicamente en España, nos menciona que ciertamente sí, no existe una fórmula dentro del mundo digital para determinar qué ocurre con las noticias, cómo se pasa de tener una noticia totalmente verificada, anotada y demás, a tener una noticia fake, una noticia falsa, una noticia la cual contiene mucha información incorrecta, mucha información que desprestigia. No existe verdaderamente una página donde podamos googlear y decir cómo saber si es una fake news o no. No existe actualmente. Y la mayoría de medios de comunicación o redes sociales no se han abocado tampoco a trabajar por ello. Por ello, podríamos decir que nos encontramos actualmente en una tendencia de riesgos, donde en cualquier momento que entremos en las redes sociales no sabemos si vamos a chocarnos con una fake news o no. La libertad de expresión y de información son pilares básicos dentro de la democracia, dentro de la política y dentro de lo que consumimos como ciudadanos día a día. Es por ello que se debe encontrar un límite en el derecho a la veracidad de la información que recibimos o mayormente consumimos. El conocimiento de la realidad es lo que nos permite a nosotros como usuarios receptores formar opinión sobre el mundo que nos rodea, sobre las noticias que acontecen día a día. Sin embargo, este flujo permanente de información, junto con las noticias falsas, van a erosionar esa credibilidad, generando así la desinformación de forma masiva, entendiendo a esta como cualquier contenido informativo falso que sea creado y difundido de forma deliberada. Por último, quisiera dejarles algunos ejemplos de tesis y documentos, los cuales les invito a leer, les invito a que se den una paseadita por ellos, investiguen esta información, porque es muy importante y alrededor del mundo se han hecho muchos casos de estudio para indagar de cómo van estas fake news y de cómo han impactado a lo largo. Principalmente les quiero dejar estas dos de mis preferidas para estudiar este contenido, las cuales una de ellas es principalmente desarrollada desde Perú y es la fake news, el impacto social y nuevos desafíos para los servicios de información. Es una investigación que por medio de un estudio analítico desarrolla lo que vendría siendo la desinformación puntualmente, con el objetivo de ofrecer un estado sobre cómo se encuentra actualmente ese ámbito, las características, el funcionamiento, las consecuencias y lo que deriva de ello, aportando así resultados dentro de la sistematización y el análisis. Y también tenemos esta segunda tesis de investigación, la cual fue desarrollada en el año 2019, llamada Las noticias falsas en redes sociales y los efectos de la misma. Este breve ensayo analiza cómo el control de las noticias falsas se aplica al retirar tal información o sancionar a aquellos que son responsables, y como todo ello supone un círculo vicioso de problemas entre soluciones, jurisdicciones, administraciones y demás. Bien, espero que haya sido de su agrado todo este contenido. Cualquier sugerencia, preguntas y demás, totalmente abierta a recibirlas. Y pues una última recomendación, tengan muchísima precaución con el contenido que consumen diariamente en las redes sociales, así como también con el contenido que producimos. Recordemos que somos ciudadanos del mundo, partes del presente y generación del futuro, los cuales somos responsables de lo que se genere dentro de estos medios de comunicación. Mi nombre es María José Urdaneta, miembro pasante de la Fundación para una Democracia Participativa. Muchísimas gracias por su atención.